Muy buenos días a todos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a terminar de comentar los métodos numéricos que empezamos la clase anterior y que van a ser utilizados para desarrollar un proyecto intermedio que tenemos como parte de nuestra evaluación y que será también discutido en el día de hoy. Posteriormente vamos a iniciar la discusión de situaciones de transferencia de calor en una dimensión que son los problemas más sencillos, pero no por su sencillez son menos utilizados. Son problemas muy poderosos que nos resuelven problemas muy cotidianos, muy de ingeniería y que nosotros tenemos que manejar sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de dificultad. Así es que, habiendo dicho eso, pues tenemos tres cosas para hoy. Terminar la discusión de diferencias finitas, empezar a discutir el proyecto, se va a asignar hoy día y finalmente terminamos con placas si tenemos entonces el tiempo. Como siempre, antes de iniciar, si tienes alguna pregunta, con mucho gusto vamos a resolver primero la pregunta. No hay, entonces vamos a regresar entonces a nuestros métodos numéricos. Aquí están nuestros métodos numéricos. Ya discutimos en la última clase, pues, cómo crear la ecuación diferencial en forma algebraica a partir de una ecuación diferencial parcial, que esa es la intención. Cómo modelar también las diferentes condiciones de frontera y las diferentes situaciones que tenemos dependiendo de la longitud o la posición de los nodos. También discutimos las zonas. Cada zona entonces pertenece a un nodo y cada vez que te ubicas dentro de la zona del nodo, entonces estás en o con la temperatura del nodo de la zona respectiva. Y que también estas zonas pueden manejarse cuando nos movemos en el tiempo. Así que este método es muy poderoso para resolver problemas de transferencia de calor. Es un poco tedioso por la cantidad de ecuaciones algebraicas que podemos generar, porque necesitamos entonces una ecuación algebraica por cada nodo que escojamos y el número de nodos pues no siempre son pocos. A veces les decía pueden ser 100 nodos, pero a veces puede ser 2000 nodos dependiendo entonces del problema. Habiendo dicho eso, como un resumen de la clase anterior, entonces hay tres formas de manejar este método de diferencias finitas. Y la primera, que es la más simple de todas, es el método explícito. Prácticamente el método explícito es el que hemos explicado en la clase nuestra, donde de todos pues es el más sencillo. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. ¿Y cuál es la limitación que tiene el método explícito? Que generalmente pues el valor del periodo de tiempo constatado es ligado al tipo de material que nosotros utilicemos y también está ligado a
Profesora, disculpe, tiene el micrófono apagado. ¿Desde cuando tenía el micrófono apagado? Desde el inicio. No, profe, No, no. estaba comenzando terminando el resumen de lo que estaba, de la última clase. Ah, qué bueno. Ok, entonces, lo que estaba diciendo aquí, lo que estaba diciendo acá es que, bueno, el valor de esta combinación del periodo de tiempo del delta X que escogiste y el tipo de material, presentado de esta forma, por esta la difusividad térmica, debe ser menor o igual a un medio. ¿Y qué pasaría si el valor es mayor que pues, 0.5? Entonces, el método de solución te va a generar oscilaciones en los resultados de las temperaturas en los bordes de las fronteras. Entonces, no es competencia nuestra en transferencia demostrar matemáticamente por qué las oscilaciones, por qué la inestabilidad, pero sí existe dentro del método. Entonces, estamos restringidos, por ejemplo, a que este valor, por ejemplo, del periodo de tiempo, siempre va a depender del valor del delta X que hayas escogido y del tipo de material. Entonces, a veces, para poder cumplir con esta restricción del punto 5 acá, el periodo de tiempo pues puede salirte pequeño. Y cuando te sale pequeño, entonces ya tendrías que correr el programa varias veces para poder entonces llegar al periodo de tiempo donde tú quisieras, la temperatura. Si ese periodo de tiempo te sale, por ejemplo, 5 segundos, si quieres la temperatura a las 2 horas, entonces pues tienes que manejar el tiempo o el periodo de tiempo de 5 segundos. O sea, no te da la alternativa de aumentar ese valor del delta tiempo, por ejemplo, a 5 minutos o a media hora, porque entonces vas lógicamente a tener que modificar el valor de delta X. Así es que esta es una de las restricciones realmente que te limita el uso del programa, pero si tienes una buena herramienta para manejar cualquier cantidad de ecuaciones algebraicas y el número de ecuaciones algebraicas no es un problema, este es el método porque es lógicamente más sencillo y si te mantienes con esta limitación, con el valor del indicador para evitar inestabilidad, no vas a tener ningún problema. Si tienes un problema en 2 dimensiones y transitorio también, el valor cambia de 0.5 a 1/4, solo que en este caso aquí hay un delta, que es una distancia entre nodo y nodo. Entonces, generalmente esta definición está para un valor de delta X igual a delta Y, pero no necesariamente tiene que ser así. Que mi recomendación no es igual a delta Y, entonces que escojas entre delta X y delta Y el menor valor de los dos para mantenerte siempre dentro del rango. Mantienes entonces esta limitación, aceptas el periodo de tiempo pues que esta limitación te genere, programas la cantidad de ecuaciones que necesites y ya tienes entonces este método trabajando que tiene la ventaja entonces de que sus ecuaciones no están acopladas. ¿Qué significa que no están acopladas? Que cada una de las ecuaciones, nosotros lo presentamos, pero quizás no le pusiste atención porque pues era un comentario que era como obvio, que tú tenías la ecuación y en el tiempo, digamos, tau más 1, la ecuación se despeja en forma explícita. Todos los demás, cuando tú reemplazabas las condiciones de frontera y la condición inicial, pues el tiempo en el periodo más adelante, pues salía rápidamente, en forma explícita. No están acopladas las ecuaciones. Pero tiene la limitación que debemos cargar con ella, que está en el punto 3. Así que este método explícito, que también le llaman método de Euler, es muy utilizado y se recomienda bastante para este tipo de... Sin embargo, aquí está la ecuación
de aquí viene el nombre de método explícito. Esta es la temperatura en el tiempo más adelante y ves que todas ellas acá están definidas en el tiempo presente. Entonces, si tú quieres esta temperatura, fíjate que todas las puedes despejar y queda ella solita. Y cuando tú reemplazas las condiciones iniciales aquí, te sale rápidamente. O sea, no están acopladas donde tienes que, en este caso, manejar todas las ecuaciones al mismo tiempo. Ellas, una a una, van generando la temperatura en ese periodo de tiempo más adelante. Aquí te puse nada más un valor numérico para tomar una placa y te puse, por ejemplo, una placa de aluminio. El aluminio tiene una difusividad térmica de 3.33 que te limita el método y tú generaste un modelito donde, por ejemplo, el delta X valía 0.1 pies. Entonces, para esta restricción, este tipo de material y este valor de delta X, manteniendo la restricción del método explícito, el delta de tiempo te sale pequeño, 5.4 segundos. Y vas a tener que mantener ese tiempo o ese periodo de tiempo entre intervalos si es que no modificas entonces el valor de delta X. Prácticamente la difusividad no la vas a poder modificar porque tú tienes el material de la placa y esa será. Entonces, realmente es un juego entre delta X y el cambio de tiempo o el periodo de tiempo del tratado que hayas escogido. Así es que este método tiene pues esa única limitación, pero si puede resolver y manejar la limitación, pues sería excelente el uso porque es muy sencillo de usar. Este método implícito ahora, ¿no? También es un método de diferencia finitas. No tiene esta restricción. Entonces te permite manejar periodos de tiempo más grandes. Y no está amarrado a ese tipo de material y ese valor de delta X. Entonces esto nos parece fantástico acá. Pero el uso de este método implícito entonces amerita el uso de las pendientes con la derivada hacia atrás. Entonces te sale una ecuación como esta. Ahorita te digo dónde sale esta ecuación. Donde la palabra implícito dice que esta temperatura en el tiempo más adelante, fíjate que aparece en todos los términos. En todos los términos. Aquí está el tiempo inicial. Así que la solución de estas ecuaciones acá no está explícita, o sea, tú no tienes o no puedes despejar la temperatura, digamos, en el tau más 1 aquí, como lo hacías en el explícito, porque esta temperatura en los nodos anteriores, por ejemplo, m más 1 o m menos 1, también están entonces definidas en el tiempo 1 más delta tau. Entonces, aquí todas las ecuaciones están acopladas, ¿no? Unas con las otras y el proceso de solución es un poquito más complicado. ¿De dónde viene esta ecuación? Entonces es una ecuación donde se utilizó la derivada hacia atrás, aquí la tenemos, donde aquí tenemos la pendiente en el tiempo, pero nos sale el tiempo negativo cuando nosotros no tenemos ese tiempo negativo y ese es un problema. Entonces, simplemente nosotros hacemos una conversión matemática. Fíjate aquí, como este tiempo no existe, le sumamos un periodo de tiempo, se anula con este negativo, pero al sumar el periodo de tiempo te queda la temperatura en el tau posterior, o sea, en el 1 más delta tau, y todas estas temperaturas quedan entonces con el tau más 1, tau más 1, tau más 1. Y eso es pues lo que hace un poquito más engorroso el uso del método implícito, pero igual en este caso si tienes una metodología de solución para las ecuaciones algebraicas de este modelo donde las ecuaciones están acopladas, pues no presenta ningún término. No es el más sencillo, el más sencillo es el de Euler, el explícito, pero este es ligeramente más exacto, ligeramente más exacto, y te impide la restricción o no te da la restricción del periodo de tiempo. De los dos, el más exacto es este.
el método del promedio ponderado creado por Crank-Nicholson, que simplemente es el uso de ambos al mismo tiempo. Es el uso del método explícito e implícito y es un promedio algebraico entre los dos, donde aquí tenemos la parte del explícito, aquí tenemos la parte del implícito, aquí, y es un promedio ponderado entre fíjate que aquí hay un 2, y aquí tenemos entonces la derivada en el tiempo. Del más exacto es este que está aquí. Tiene limitaciones en las fronteras, pero son menores que las del explícito, y aquí pues libera un poquito la ecuación que por lo menos en esta parte no están acopladas. Cualquiera de los tres que vayas a utilizar son perfectamente aceptables, tienen su pro y sus cosas. El más sencillo es el de diferencias finitas de Euler, que es el explícito, pero estás libre de utilizar el de promedio ponderado o el implícito, que también vas a encontrar literatura con respecto a eso. Y esto entonces nos permite ahorita llegar al final del método numérico que vamos nosotros a manejar acá en el curso. Y si hay alguna pregunta antes de salirme de aquí, entonces con mucho gusto. Y si no, empezamos a discutir de una vez el proyecto intermedio que nosotros tenemos organizado para el curso. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Listo, entonces vamos a buscar tu proyecto intermedio, debe estar por acá. Aquí está. Esto te lo voy a enviar por correo, por supuesto. Y la finalidad del proyecto es encontrar la distribución de temperatura y vamos a usarlo en una placa, ¿no? El método que vamos a usar es el método de diferencias finitas. Entonces, acá tenemos algunas preguntas. ¿Ok? ¿Cuál es la situación que presenta en la placa? Es una placa sólida, tiene las dimensiones y las propiedades térmicas, pero tiene fronteras donde una de ellas está aislada, la otra tiene convección con un fluido frío. Dos de sus fronteras tienen temperaturas conocidas e inicialmente entonces se encuentra a una temperatura de 1200, o sea, es una placa caliente, ¿no? Ella no genera energía, ella se somete a las condiciones de frontera antes mencionada y se desea conocer la distribución de temperatura de la placa en cualquier punto y en cualquier tiempo. Y como es una placa, vamos a trabajar el problema lo más sencillo, así que asumimos profundidad unitaria. Es decir, el hecho de que nosotros no manejemos el problema en Z, lo único que va a evitar es la reducción, en este caso, de ecuaciones, pero la forma de análisis es exactamente el mismo para una placa que para un bloque. Así es que lo hacemos para una placa y los conceptos y fundamentos se aplican a plenitud en esa placa. Esta es la placa que vas a recibir. Estas son las condiciones térmicas de la placa. Estas son las dimensiones de la placa. 5 pies aquí, 5 pies aquí, 4 pies acá. Fíjate que ahorita tienes la posibilidad de que te salgan nodos, como el que discutimos, donde no están los nodos acompañantes con iguales distancias de delta X, delta Y, ¿no? Son nodos donde los vecinos, como quien dice, no tienen los valores o no están equidistantes. Pero esa placa está sometida, ella inicialmente está toda a 1200 grados Fahrenheit y la sometemos acá, a convección en este lado de las fronteras,
aislamos perfectamente esta parte de la placa. Toda esta frontera la mantenemos a 100 grados Fahrenheit y toda esta frontera la mantenemos a 500 grados Fahrenheit. El coeficiente convectivo aquí y la temperatura del fluido, ahorita es un fluido frío, está a 90 grados, entonces son conocidos. Que vas a buscar la distribución de temperatura en la posición y en el tiempo, es decir, me vas a dar la opción de poder pararme en cualquier parte de la placa y en cualquier tiempo y decirme cuál es la temperatura de la placa en ese momento que yo elija saber, ¿no? Cuál es el valor de esa temperatura en ese punto donde yo me ubiqué. Para esa placa, entonces, ¿qué estamos buscando? Hay 7 preguntas que tú debes más o menos responder. Lo primero acá, la formulación matemática exacta. Yo quiero el modelo matemático de esta placa. ¿Cuál es la ecuación diferencial que rige la transferencia de calor de esta placa? Y para esa condición diferencial, entonces, ¿qué requiero para resolverla? ¿Cómo tú expresas matemáticamente las condiciones de frontera y o condición inicial que tiene ese modelo matemático? Así que eso ya lo sabes hacer. Se repite entonces acá en la pregunta número 1. 2. Como ya el número 1 tiene tu modelo matemático, acá vas a transformar este modelo matemático exacto a un modelo matemático aproximado. Ese modelo matemático aproximado es el modelo expresado con el método de diferencias finitas que hemos encontrado. Este modelo aproximado de diferencias finitas debe presentar al menos, con mínimo aquí, la ecuación general que presente el comportamiento de un nodo interior con frontera regular, un nodo interior con frontera irregular, un nodo convectivo cualquiera, un nodo aislado cualquiera y los nodos con frontera combinada. Si vas a la presentación del método numérico de diferencias finitas, vas a ver que todos estos casos han sido discutidos en esa presentación. Entonces, yo te voy a limitar la cantidad de nodos que vas a usar desde el punto de vista de cantidad mínima. Y este proyecto no puede usar menos de 100 nodos. O sea, no me vas a usar ni 10 nodos ni 5 nodos para responder. Mínimo 100 nodos y lógicamente vas a tener que encontrar el valor del tiempo que garantice la inexistencia o que evite las inestabilidades en los nodos fronterizos. Esa es la limitación del método explícito. Con estos 100 nodos o más, tú puedes usar 500 o 1000, no hay ningún problema. Si sabes algo de programación, vas a ver que esto no genera ningún problema porque tú puedes manejar el número de nodos sin ningún problema aquí. Entonces, quiero saber cuál es el periodo de tiempo para tu número de nodos seleccionado. Cuando ya tienes eso, resuelves entonces ese modelo numérico, es decir, ya con un método que conozcas, ¿no? Eliminación gaussiana o cualquiera que en métodos numéricos te hayan explicado, resuelves todas las ecuaciones algebraicas, las 100 ecuaciones o las 500 ecuaciones o las 1000 ecuaciones y te va a generar la distribución de temperatura, pero yo la quiero en tu primer delta tau. O sea, este delta tau que encontraste aquí, lo corres una vez y ves la distribución de temperatura y esa es la pregunta número 4. Luego, en la pregunta número 5, yo me voy a parar en cualquier punto. Entonces, escogí un punto X, L1 entre 3 y Y, L3 entre 4. ¿En qué zona quede? No sé, depende de tu distribución nodal y en qué zona quede. Pero yo quiero saber entonces esa temperatura en ese punto, pero en este tiempo. Para un tiempo 3 delta tau. Entonces, si tu delta tau te dio 1 minuto, entonces yo lo quiero saber a los 3 minutos de haber iniciado la transferencia de calor. Y como es un problema transitorio,
él se va a estabilizar en algún momento. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cuándo se estabiliza el sistema? Aquí está ese, se debe quitar. ¿Cuándo se estabiliza el sistema que tú tienes? La palabra estabilizar significa que se vuelve estable o independiente del tiempo. Entonces, ese tiempo lo tienes que encontrar aquí, ¿no? Y aquí, esta parte 7 es una representación visual de lo que tú encontraste acá arriba, de la pregunta número 5. Para haber respondido la pregunta número 5, tuviste que haber encontrado la distribución de temperatura en este periodo de tiempo. Y yo quiero ver entonces cómo esa distribución de temperaturas te quedó en forma gráfica. Entonces yo quiero que lo representes por zonas calientes y frías en tu placa. Entonces dice, vea las instrucciones más adelante en zonas de la placa, que es lo que vamos a ver ahorita. Ya con estas 7 preguntas prácticamente terminaste el proyecto intermedio, donde cada grupo va entonces a escoger el material con que quiere trabajar. Aquí tenemos 11 alternativas de material con sus correspondientes propiedades térmicas que necesitas. La conductividad térmica, la densidad absoluta y el calor específico. Ellas 3 reunidas entonces te dan el valor de tu difusividad térmica, que es la propiedad que necesitas para encontrar entonces el valor de ese delta tau dependiendo de los delta X que hayas escogido o los delta Y que hayas escogido. Así que cada grupo va a escoger un material acá y va a trabajar entonces su placa en casa. Para el rango de temperaturas, que es la pregunta número 7, esta que está aquí, ¿qué haces tú para presentar entonces gráficamente lo que necesitamos? En tu distribución de temperatura te va a salir una temperatura, la más alta de todas, yo no sé dónde está, pero la más baja de todas, que tampoco sé dónde estás, y vas a encontrar entonces una diferencia entre la más alta, la más baja, y nosotros como queremos ver 5 zonas diferentes, lo vas a dividir entre 5. Eso te da entonces una diferencia de temperatura que le vamos a llamar delta de temperatura. Vamos a llamarle a la temperatura alta TA y a la temperatura más baja de todas TB. Entonces vas a definir una zona muy caliente y la vamos a presentar coloreada. El color que vamos a escoger es el color rojo, donde todas las temperaturas en tu distribución, ¿no? Creo que aquí debe decir 3 delta T y aquí puse 2 delta T. Vamos a asegurarme nada más, déjame ir atrás. Aquí dice 3 delta T, así es que tengo que corregir acá. Esto no es 2, esto es 3 delta T, hay que corregir esa parte de aquí. Pero que entonces todas las temperaturas que se encuentren en el rango menor o igual a TA y, en este caso, mayor o igual a TA menos delta T, entonces serán coloreadas esa zona en rojo. Igualmente hay una zona caliente de color naranja que va a estar con las temperaturas en este rango. Va a haber una zona intermedia color amarillo que va a estar en este rango, un color verde claro y finalmente un color celeste que nos va a representar entonces un color frío. Por ejemplo, ¿no? Si tu temperatura más alta aquí fue de 100 y la más baja fue de 10, el delta T que nosotros estamos trabajando aquí es 18 grados Fahrenheit. Entonces, viendo la imagen anterior, la zona caliente estará restringida y coloreada de rojo en las zonas donde las temperaturas van a variar entre 82 y 100. Realmente entre mayor de 82 y 100, 82.1 a 100. La zona naranja será entonces la que está en el intervalo de 64.1 a 82. La zona intermedia de color amarillo estará entonces de 46.1 a 64. La zona verde claro estará de 28.1 a 46 y así sucesivamente. Ya la fría está entonces en la zona
donde va de 10 grados Fahrenheit a 28 para estos valores numéricos. Tú tendrás unos valores numéricos diferentes. Aquí está la rúbrica del proyecto. De aquí va a salir la nota de acuerdo al trabajo que hayas. Pero esta rúbrica solo aplica a los proyectos que hayan sido entregados a la fecha y en la hora escogida. Entonces, ese documento pues tiene que estar ordenado, tiene que tener todas las preguntas y depende de la calidad y la organización del informe como tal, entonces eso tiene un peso del 5%. O sea, si me lo entregas en una forma no organizada y realmente un informe desordenado y mal presentado no causa una buena impresión y acá lo tienes totalmente correcto, yo no te pongo el 100, yo te quito los 5%. O sea, ese informe tiene que ser un informe de calidad. La solución a cada una de las preguntas, en este caso, no del 1 al 7. Esto también lo tengo que corregir, se me cambió acá. Pero aquí la solución a la pregunta 1 es de 5%, la pregunta 2, 20%, la 3, 5%, la 4, 15%. Lógicamente 5 y 6, 20 cada una y finalmente entonces las zonas coloreadas, como dependen de lo anterior, entonces 10%. Esto suma entonces la nota, que depende de qué pregunta hayas podido responder, así mismo sale en este caso tu nota, siempre y cuando hayas cumplido con la fecha de entrega del proyecto. Aquí está el grupo de ustedes, ¿no? Aquí están los tipos de materiales y aquí vamos a colocar los coordinadores de los grupos, pero ese grupo va a tener un mínimo de 6, o sea, no puede haber un grupo de 5. Tiene al menos que haber el grupo de 6 y no más de 8. Así que los grupos pueden ser de 6 estudiantes, de 7 estudiantes u 8 estudiantes. Aquí me tendrás que dar el nombre del coordinador de cada uno de los grupos. Si lo tenemos al final de la clase de hoy, sería fantástico. Si no piensas en eso y la próxima vez que me veas, me dices cuáles son los coordinadores acá. Yo te voy a enviar este documento para que tengas toda la información y podamos entonces llenar. Y cada coordinador tendrá que buscar entonces sus compañeros de trabajo. Los grupos pueden ser iguales o pueden ser diferentes a los que ya están formados. Eso depende de cada uno de ustedes. Yo no me meto en eso. Los grupos que ya están formados tienen hasta 8 estudiantes, por eso está aquí máximo 8, por si quieren permanecer o mantener los grupos iguales. Pero si se pelearon y no quieren trabajar y no quieren seguir amarraditos ahí hasta el fin del mundo, pues entonces pueden hacer los cambios pertinentes. Pueden crear hasta 11 grupos acá y tienes que tener un mínimo de 6. Estas son las restricciones. Esto es para el grupo de ustedes, esto es para los otros grupos de transferencia de calor y esta es la fecha límite. Esto se entrega el viernes 4 de junio a las 11:59 a más tardar, ¿no? Todo documento que entre después de esta hora, entonces ya será corregido en forma diferente a lo presentado. ¿Alguna pregunta antes de salirme de aquí, del proyecto? Ok. Entonces, no hay preguntas, parece que todo está claro con el proyecto intermedio. Así es que nos movemos ahora y empezamos a manejarnos en uno de los temas más fáciles de transferencia de calor. Y cuando digo uno de, yo creo que estoy diciendo el más fácil de todos, que es un modelo de una placa, pero la transferencia de calor en esa placa es en una dimensión. El problema puede ser o puede tener generación de energía o no, pero es estable. O sea, el problema no es transitorio.
siempre vas a manejar entonces un problema en una dimensión. No depende del tiempo y depende de una sola coordenada espacial. Esto es lo que vamos a discutir, que son bien facilitas, pero bien poderosas. A este problema le llamamos placas planas. Entonces, si yo te hablo de una placa y te lo dejo ahí, entonces la placa puede ser transitoria, puede ser bidimensional, tridimensional. Cuando yo te digo una placa plana, ya te estoy diciendo los requisitos de la placa plana. ¿Qué es una placa plana? Estable, o sea, que no depende del tiempo. Que esa conducción es en una dimensión. Pero la placa plana puede tener energía generada o puede que no tenga energía generada. Si no la tiene, se trabaja de una manera. Si tiene energía generada, se trabaja de otra manera. Entonces, vamos a ver acá. Esto es lo que te acabo de decir, lo que es una placa plana y lo que debes tener presente acá, ¿no? Donde hay una conducción en una dirección, tiene que ser estable y si no tiene energía generada, se trabaja de una manera y si tiene, se trabaja de otra. En este caso, que vamos a ver, no tiene energía generada. Y si no tiene energía generada, entonces, aquí, como solo depende de una dimensión, escogemos la dimensión en X si es que estamos en coordenadas cartesianas y si es una placa estamos en coordenadas cartesianas. Ya no necesitas la derivada parcial, así es que aquí tienes tu segunda derivada de t con respecto a X, que como no tiene energía generada, simplemente la solución. Esta es la ecuación diferencial del modelo de la placa plana sin generación de energía. Integras una vez, integras dos veces y aquí tienes la solución de la distribución de temperatura de la placa, donde las constantes de integración A1 y B2 van a depender entonces de las condiciones de frontera que tengas a X igual 0 o a X igual L de la placa que estás analizando. Entonces, como te sale una ecuación tan simple que tú puedes integrar, tú aquí puedes, esta es la ecuación, tú separas variables, aquí está el espesor de la placa entre 1 y 2, aquí está la diferencia de temperatura, integras de 1 a 2, la puedes separar porque es estable y si es estable el Q es constante, la placa asume conductividad constante, el área de la placa es una constante, así es que la ecuación que trabaja para la placa, cuando integras, queda entonces expresada de esta forma tan simple, donde dice el calor transferido por la placa va a estar en función de esto que es una resistencia térmica y la diferencia de potencial térmico que es la diferencia de temperatura. Esta es la ecuación análoga a la que tú trabajas en electricidad, donde aquí tienes la diferencia de voltaje térmico, aquí tienes la corriente térmica y por supuesto entonces aquí tienes la resistencia que puede ser dependiendo del problema conductiva o convectiva. Ahorita, como es la resistencia a través de la placa, entonces hablamos de una resistencia conductiva donde se define como el espesor de la placa, la conductividad térmica de la placa y el área de la placa. Entonces estamos hablando de una placa como esta, donde esta placa, el calor va en esta dirección, en dirección X, atraviesa la placa de esta manera. Si viene en esta dirección, la temperatura 1 tiene que ser mayor que la temperatura 2, como aquí lo dice. Si hay una diferencia de temperatura diferente, va en el sentido contrario. Este sería el espesor de la placa y esto que está aquí sería el área de la placa. Así que en esta placa plana sin generación, yo puedo entonces utilizar esta expresión donde está en función simplemente de la corriente térmica, que es calor, de la resistencia,
conductiva aquí y la diferencia de temperatura. Esto nos permite entonces manejar un sinnúmero de problemas físicos de transferencia de calor, donde sabemos entonces que como hay una resistencia involucrada, nosotros podemos aumentar las resistencias bajo la misma diferencia de potencial térmico, y si aumentamos las resistencias podemos disminuir el flujo de calor, tal y como lo expresa la ecuación. Y si eso es así, entonces viene y sale el concepto de aislantes térmicos, donde esta placa puede utilizar entonces otras placas con la misma característica, que sería una placa plana 2, una placa plana 3, y cada vez que agregas una placa, agregas una resistencia y disminuyes la energía en forma de calor, que es lo que provoca en este caso, o lo que se quiere conseguir cuando se coloca un aislante. Entonces aquí tenemos el circuito térmico equivalente, que es igualito al que tú usas, donde hay la diferencia de voltaje térmico, T1, T2, T1 es mayor que T2, está el flujo de corriente y está la resistencia térmica, en este caso conductiva, que tiene este valor. Pero casi nunca nuestras placas están solas. Nuestras placas generalmente están rodeadas de dos fluidos en movimiento. Por ejemplo, una placa puede ser la pared de un horno. Si es la pared de un horno, por ejemplo, entonces dentro del horno, entonces hay aire en movimiento, que es el aire ambiental. Entonces siempre va a haber un fluido en movimiento adentro o afuera, o antes y después de la placa. Significa que una placa plana sola no va a estar. Y como no va a estar sola, siempre van a haber más resistencias que la única que he mencionado, que es la resistencia conductiva. Así es que incluso, por ejemplo, viendo el asunto como lo tenemos acá, ¿no? Vamos a imaginarnos de otra forma. Vamos a imaginarnos, para ver el poder que tiene, por ejemplo, estación para una placa plana. Vamos a irnos al interior. ¿Hay de los presentes alguien que es del interior? ¿Alguien que sea de Azuero por allá? ¿Hay alguien de Azuero en el grupo? ¿No hay nadie de Azuero en el grupo? Bueno, profesora, yo sí soy de Azuero, pero vivo acá en la ciudad, pues. Ok. ¿Has visto algún horno de pan casero en el interior? Sí, correcto, profesora. Ok. Descríbeme cómo son esos hornos de pan, así en forma corta. Lo que hayas visto. Bueno, he visto que ellos lo hacen, hay personas que lo hacen así de concreto, pero es básicamente es enorme, empezando por allí, pero más que todo lo he visto que es de concreto. Ellos meten el pan allí y él tiene una salida hacia arriba, donde sale todo lo que es el humo y todo eso y el calor. Pero más de allá sí no lo tengo aquí presente en mi mente. Lo he visto cuando estaba chiquito, pero es lo que me acuerdo hasta ahora, pues. Y viste un horno así medio sofisticado, porque los hornos en la versión anterior a esa eran hornos de barro. ¿Alguno de los que está presente ha visto algún horno de barro? Yo sí, Ya me imagino que profesora. no existe. ¿Alguien lo ha visto? Sí, sí, profesora. Ok, ¿tú lo has visto? ¿Te lo han contado cómo es? No, Esto es un horno. Descríbeme cómo es, a ver. bueno, acá tienen uno que es como, lo usan como de exhibición en el municipio donde vivo. Ajá. Entonces tiene la forma como medio círculo y parece ladrillo, pero en realidad es de barro. Ajá. Ok, ¿de dónde viene la fuente de energía allí? Porque esos hornos se De la usan para madera, algo. ¿no, profesora? Ok, entonces usan leña, queman leña para digamos que lo que queremos es asar pan con el horno, y vamos a asar pan con el horno. Pero como tú quieres asar pan con el horno y el pan tiene que quedar exactamente como yo quiero que quede, no me preguntes cuál es la temperatura, pero para poder
que ese pan quede así, el aire que rodea al pan tiene que tener una condición definida. O sea, una condición de coeficiente convectivo y temperatura. Por ejemplo, aquí, esta es la parte interior del horno ¿no? Y aquí este es el aire, las bolitas verdes que rodea al pan. Y él tiene que tener un coeficiente convectivo y una temperatura. Y no la puedes cambiar porque si tú la cambias, el pan queda crudo o se quemó. Pero entonces, imaginando entonces ese horno que es rudimentario, que es de lodo, pues, es de tierra, y está gastando mucha leña, ¿no? Está gastando mucha leña el horno, y la leña cuesta trabajo irlo a buscar al monte y cuesta trabajo si la tienes que comprar. Si es un horno más sofisticado, también cuesta el gas que vas a usar entonces para suministrar la fuente de energía. Y tienes el problema de que está gastando mucha leña. Y uno de ustedes tiene la gran suerte de estar en el lugar donde está ese horno. Imagínate eso. Y como estás acá estudiando ingeniería electromecánica en la UTP, en ese lugar y tiene que resolver de todo. Y estás gastando mucha leña. Y te dice, ok, la señora que gasta mucha leña, por favor ayúdame, dime qué solución yo puedo darle a este horno de tierra, de arcilla, para poder evitar gastar tanto en leña y ahorrar leña, ahorrar dinero en leña, porque prácticamente todo lo que yo gano vendiendo el pan lo invierto en comprar la leña. ¿Qué alternativas podría tener esa señora? ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que se le ocurra que abra el micrófono y me diga, usando la ecuación esta ecuación, ¿qué solución yo puedo tener aquí? Acuérdate que este es el aire que necesita el pan. Así que no puedes cambiarle la temperatura acá porque el pan queda crudo o se te quema. Y estas bolitas azules, aquí, es el aire de afuera del horno. Esta es la pared del horno. Esto tampoco lo puedes cambiar porque el aire ambiental es el aire ambiental y no importa qué hagas, es el aire ambiental que tienes en el lugar. ¿Qué consejo le puedes dar a la señora para que ahorre leña? Viendo esto. Ahí es donde viene el poder de la ecuación, o sea, las alternativas que tú tienes aquí para ayudar a la señora. Lo primero que tenemos que identificar es qué queremos, si queremos aumentar Q o queremos disminuir Q. ¿Qué tú crees que queremos hacer ahí? Bueno, yo considero que debemos disminuir la Q. Ok, ¿cómo lo logramos? Alguien que tenga una idea que me diga cómo lograr eso. Aumentando la resistencia térmica, que es lo único que podemos modificar. Ok, pero tú no le puedes decir eso a la señora porque no te entiende. Dale un consejo a la señora que ella te entienda. ¿Cómo hace eso? Agrandando el revestimiento, o sea, ensanchando la pared, poniéndole más barro para que sea más grueso. Ok, entonces esa es una solución. Él explica a la señora, ok, fíjate, tú estás perdiendo mucha energía acá, estás gastando mucha leña. De repente entonces, que creo que es lo que me trataste de decir, vas a aumentarle el valor del espesor de la pared. Es eso, ¿verdad? Sí. ¿Es eso lo que vas a hacer? Ok, él va a aumentar el espesor de la pared y le da ese consejo a la señora. Y la señora le dice, pero aumentando el espesor de la pared me queda un horno muy feo. Yo no quiero ese consejo, dame otra alternativa. ¿Cuál sería la otra alternativa? A la señora no le gustó eso de aumentar el espesor. ¿Qué otra alternativa tienes? Disminuir el área. Ok, entonces una de las formas es, perfecto, fíjate que estás jugando ahora con esto. Y le dice a la señora, bueno, si usted no quiere hacer eso, pues disminuye el área, ¿no? Del horno que está acá, que estas son las paredes, o sea, haga el horno más chico.
Y la señora le dice, pero si hago el horno más chico, entonces no me cabe el pan. Entonces no le gustó esa tampoco. ¿Qué otra alternativa tienes entonces? Ay, Mover el profesor, aire esa adentro. señora se queja mucho. La señora se queja, cambiar el tus material, clientes se profe. van a quejar igual. Cambiar el ¿Qué material. otra alternativa tienes? ¿Ah? Cambiar el material. Ok, entonces ahora estamos hablando, mire, la señora no quiere un horno más ancho, no lo quiere, no lo quiere más chico tampoco, es la señora necia, como dicen por ahí. Entonces la alternativa que tengo es, bueno, de repente cambio la acá y la señora dice, pero ven acá, me vas a destruir el horno, cierto, tiene ya eso está construido, pero tú quieres modificar esa acá. Entonces, ¿qué hacemos para modificar esa acá? Entonces, de ahí viene el poder de la ecuación. Entonces, como ya no puedes cambiar el aire interior para hacer el pan, el aire ambiente es el aire ambiente con sus condiciones de H infinito y T infinito. La señora no quiere aumentar, en este caso, el espesor de pared, no quiere achicar el horno, entonces algo tenemos que hacer. Entonces, aquí está modificarla acá. Pero entonces, ¿cuáles son las alternativas de modificarla acá? Cambiar entonces el horno aquí, destruirlo para quitar entonces la arcilla y el lodo y poner concreto quizá. Entonces la señora te va a decir, no me vas a destruir mi horno. Entonces tú sigues teniendo que resolver el problema, porque la ingeniería se trata de eso, de amarrarte sólidamente a los fundamentos. Estos son los fundamentos y encontrar todas las soluciones posibles para resolver los problemas con esta base. Entonces, esta es la única base. Ya trataste acá, entonces tienes que buscar otra alternativa y entonces como la señora no quiere destruir su horno, vamos a ir entonces a la otra alternativa. Por supuesto que antes de encontrar la otra alternativa, vas a notar ahorita que con la existencia del aire interior y el aire exterior ahora, este Q, que es ahora el mismo porque el problema es estable, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a infinito tiene que ser el mismo, que es la condición que yo pongo acá. No creas que me estoy yendo a la respuesta de la señora. Ahora yo regreso para resolverle el problema a la señora. Pero esta parte es importante. Y como esta parte es importante, y aquí hay un calor convectivo, y aquí hay un calor convectivo a un medio infinito, a un medio cero, entonces vemos que la ecuación que gobierna el convectivo dentro del horno es esta, que es la ecuación de Newton, donde aquí está el calor, que es una constante. Aquí está la definición de ese calor convectivo, coeficiente convectivo, el área, y observa que cuando yo pongo la ecuación en función de la diferencia de potencial térmico aquí, la Q es igual, aquí aparece una resistencia ahora, una resistencia que es una resistencia convectiva, pero que toma una forma diferente, y la forma diferente es 1 entre el coeficiente convectivo del fluido y el área mojada. Entonces, ahora este horno está sometido a esta resistencia térmica adicional convectiva con este valor, a esta resistencia térmica conductiva que la estamos estudiando ahorita, y el medio exterior, que es el aire, que también es un medio convectivo, provoca una resistencia adicional con este mismo valor, 1 entre H infinito A. Por supuesto que es diferente porque los coeficientes convectivos aquí son diferentes. Pero fíjate que entonces ahora te salen 3 resistencias en serie, una al lado de la otra, donde el flujo de corriente tiene que ser igual, lógicamente, pero con un valor diferente al que encontramos anteriormente, porque ahora hay 3 resistencias en serie. Aquí tenemos la sumatoria de las 3 resistencias, tenemos la diferencia de potencial y el calor que realmente está atravesando el horno es este, de 0 a infinito, y no el de la placa solita como nosotros lo habíamos expresado, porque esa placa va a estar rodeada de un fluido antes y un fluido después
casi siempre. Entonces, tenemos que aquí yo puedo agregar, ¿qué he visto acá? Que cuando yo agrego resistencias, entonces este Q disminuye. Y como es así, ahora podemos darle una respuesta a la señora con su horno del interior. ¿Cuál sería la respuesta si, sabiendo que acá, aumentando las resistencias térmicas, disminuyo calor y eso es lo que estoy buscando? ¿Qué consejo le puedes dar a la señora que no quiere achicar su horno ni quiere aumentar el espesor de su horno? ¿Qué podríamos decirle a la señora? Poner un aislante térmico en la parte de adentro del horno, en la superficie interna del horno. Ok, poner un aislante térmico, ok, adentro o afuera te va a funcionar el aislante térmico, pero una forma simple para ella, ¿cuál sería entonces ese aislante térmico? ¿Sería como otra placa, otro material, como concreto? ¿Qué pudieras poder? ¿Qué pondríamos ahí? Que sea fácil para la señora. Ella te va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? ¿Cómo le explicas a la señora eso que tiene que poner un aislante térmico? Que puede ponerle algo en la pared que la ayude. ¿Qué le decimos a la señora? A ver. ¿Alguien que me ayude? ¿No hay ninguna idea en el grupo? Bueno, profe, no sé cómo se llama esa hoja, pero es una idea así. Se le puede poner la hoja que ponen a los tamales alrededor del horno para evitar que se escape el calor. No sé, una idea así. Esa es una idea que le va a gustar mucho a la señora. La hoja Pero no se llama bijao. yo no sé tampoco cómo se llama la hoja, pero yo sí sé que es una hoja que se consigue en forma natural y que lógicamente tiene una conductividad térmica baja, porque esa es la hoja que utilizan para, como usted dice, envolver los tamales y lo usas para envolver la tortilla y todo aquello. Pero es una forma fácil de conseguir que si ella lo hace y le pone esas hojas, lo que está haciendo es aumentarle una resistencia, ya sería una resistencia térmica conductiva, ¿no? Porque la hoja en este caso tendría calor por conducción a través de ella, pero le resuelve el problema de disminuir la forma entonces o esa energía en forma de calor. Pero así como es aislante, es en forma de hojas naturales o es, por ejemplo, una forma de concreto, por ejemplo, no siempre tienen que ser sólidos. Los aislantes pueden ser fluidos. Entonces hay líquidos que son aislantes. Así que no crea que cuando hablamos de aislar paredes, tiene que ser en este caso una placa sólida. Pueden ser líquidos y una de las sugerencias a la señora, si no puede encontrar esta hoja, que como alguien me dijo que se llamaba, ¿alguien sabe de ustedes? Para ser menos ignorantes, ¿cómo se llamaba esa hoja? Alguien me lo dijo. Bijao, profe. Bijao, ok. Que, o sea, que no, es una hoja de bijao, pero pueden ser, por ejemplo, pinturas. Hay pinturas aislantes. Son media caras, pero hay pinturas aislantes donde el espesor es muy pequeño y tú puedes pintar el horno sin mayor problema por la parte de afuera, porque entonces adentro tienes pan. Entonces la hoja la pudieras poner adentro, que es inofensiva, pero la pintura tiene que estar en la parte exterior, ¿ok? Hay que, como es alimento, no lo puedes poner en contacto con lo que sea. Pero, por ejemplo, una pintura aislante puede ser entonces una solución. Para que tengan una idea, el mejor aislante existente entre sólidos, líquidos y gases es el aire. Así que poner, por ejemplo, una capa emposada, si es posible, de aire, ayuda muchísimo a la transferencia de calor. Así que los aislantes son líquidos, son sólidos, son gases y depende del problema que tengas, asimismo lo puedes resolver. Allí está entonces el poder de
la ecuación, en este caso, que aquí está la pintura, ¿no? Aquí colocamos la pintura, la pusimos en la parte de afuera. La pintura, lógicamente, tiene su resistencia conductiva. Aquí está el espesor de pintura. El área, lógicamente, tiene que ser igual al horno porque lo vas a cubrir todo. Sigue existiendo el aire de adentro, el aire de afuera, y vas a disminuir el flujo de calor. Si disminuye el flujo de calor, necesitas quemar menos leña, que era el problema que tenía la señora, que quemaba mucha leña. Entonces, ese Q disminuyó y la puedes ayudar. Mira ahora, cuando colocas la pintura, aquí está la pintura o el bijao, como quieras. Yo no sé cuál es la conductividad térmica del bijao, habría que buscarlo, ¿no? O medirlo con un conductómetro. Pero aquí está la resistencia adicional. Esta es la resistencia adicional, la puse afuera. Da lo mismo que la pongas antes que después, en este caso. Y hay esta resistencia adicional con una conductividad térmica baja. Entonces mira aquí que hay placas que no necesariamente todo está en serie, ¿no? Entonces yo puedo tener paredes y existen paredes. Ahora tengo el material de pared rojo aquí, que puede ser el horno. Esta es la pintura, ¿ok? Pero aquí hay otro tipo de material. Aquí hay otro tipo de material, pero fíjate que para que sea en una dimensión, todo esto tiene que tener la misma temperatura. O si me paro aquí, todo esto tiene que tener la misma temperatura. Entonces, acá hay la misma temperatura, solo que el material conductivo aquí es diferente. Así es que si tú tienes un problema como esto, te van a salir dos resistencias ahora, pero dos resistencias en paralelo, ¿no? Y el circuito es equivalente, igualito. Aquí saldría entonces la roja en serie con la morada, y entonces la morada va a estar, aquí hay dos resistencias en paralelo, pero tienes que estar ojo para saber si son resistencias en paralelo o no, porque aquí hay dos resistencias en paralelo. Si hubieran tres materiales, hubieran tres resistencias en paralelo, pero esto no es lo mismo que si yo parto esto a la mitad y pongo entonces el material verde para atrás y el material amarillo para adelante. Eso no está en paralelo. Cuando tú haces esto, entonces lo que tienes son dos placas. Aquí lo cortas por la mitad, resuelves el problema de placa de mitad rojo, mitad morado y la verde, si están verticales estoy hablando. Y acá entonces tienes la mitad rojo, mitad morado y la amarilla. Son dos placas diferentes, pero no vayas a confundir entonces las placas así acostaditas a las placas verticales. Las verticales no generan resistencia en paralelo. Las horizontales sí la generan. Entonces tenemos ahora el circuito donde están las dos resistencias en paralelo, las que acabamos de añadir, y entonces el circuito se va, ¿no?, extendiendo y va tomando la forma de la pared compuesta. Entonces esto es una pared plana compuesta, ¿no? Y podemos usar todo lo que sabemos de eléctrica para resolver los problemas térmicos, porque la analogía es exactamente igual con los valores numéricos diferentes y las expresiones de las resistencias también diferentes. Y con eso entonces nosotros modificamos la transferencia de calor acá. Lo importante que debes saber es que si es estable, el calor lógicamente es el mismo, pero no vayas a pensar nunca, y esto siempre lo aclaro porque me lo encontré una vez y nunca pensé que un estudiante pudiera pensar así, pero sí, eso puede generar una idea diferente. Por ejemplo, que aquí entra cierta cantidad de calor, digamos, y yo pongo este aislante y entonces aquí viene 100, después aquí viene 90 y después viene 80, y eso sí no puede ser. Entonces el problema es estable. Si está la pared roja solita, por ejemplo, el flujo es de 100 a través del verde, el fluido verde, a través del material rojo y a través del aire azul. Pero si le pongo la morada, eso disminuye a 90, pero es 90 a través del fluido verde, a través del material rojo, del morado y del aire.
Si pongo estas dos adicionales, disminuye a 70. Pero es 70 aquí, 70 aquí, 70 aquí. O sea, siempre el calor se mantiene igual. Así que no van a haber disminuciones de calor en el camino, por si acaso se te puede ocurrir algo parecido. Entonces aquí tú puedes poner tantas resistencias en paralelo como te dé la gana y la solución es igual a lo que tú manejas en tu área de electricidad. La resuelves de la misma manera. Vamos a ver esto puesto en numeritos, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí, con esto vamos a terminar. Una placa, por ejemplo, de aluminio tiene su conductividad, dice que transmite a través de ella 1500 BTU por hora. Y tiene la dimensión de la placa. Aquí está el espesor, la altura de la placa, la profundidad. Y entonces te dice, fíjate que ahorita no te preguntan cuál es la disminución del flujo de calor, sino te dice cuál sería la temperatura de la placa en su otro extremo. Por ejemplo, ¿no? Si la temperatura T1 es de 100. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. ¿No? Tú puedes tener, por ejemplo, vamos acá, permíteme regresar aquí, que me conviene regresar aquí. Ok. Vamos a ver el horno de la señora, ¿no? El horno de la señora estaba aquí. Este es el horno y estas son las hojas de bijao que yo coloqué. Este es el material, el barro, ¿ok? El aire interior y aquí el aire exterior. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bien, yo puedo decir que si esto está solo, por aquí se está perdiendo, por ejemplo, cierta cantidad. Puse el material, se pierde un material, una transferencia de energía en forma de calor más pequeña. Eso es lo que quiero. Pero lo que yo voy a conocer aquí no es la temperatura de esta placa en su borde. Tampoco voy a conocer la temperatura aquí al borde del bijao, ni tampoco voy a conocer la temperatura aquí en el interior. Lo que siempre yo voy a conocer es la temperatura del aire adentro, porque es la temperatura que tiene que tener para asar el pan, y la temperatura del aire ambiental. Entonces, esta ecuación te permite entrar a la pared sin destruirla, ¿no? Donde con la información de aquí afuera y con la información de aquí adentro y conociendo el tamaño de las placas y los diferentes materiales, tú perfectamente puedes entrar y encontrar la temperatura aquí, encontrar la temperatura aquí y encontrar la temperatura aquí. No tienes que romper y ir con un termómetro y meterte ahí y medir la temperatura, no tiene sentido. Entonces, el poder de esta ecuación también radica en que puedes entrar a cualquier estructura y conocer la temperatura interna entre placas sin necesidad de romper, sin ser entonces una experiencia destructiva. Entonces, digamos que tú conoces esto, conoces todas las dimensiones de la placa y los materiales, resuelves acá y encuentras la transferencia de calor a través de todo el sistema que te dio, por ejemplo, 90. Y como te dio 90, entonces ya tú sabes que por aquí por el aire pasa 90, por acá pasa 90, por aquí pasa 90 y por acá pasa 90. Entonces ahora te puedes parar aquí a la izquierda. Y en vez de ir con un termómetro y medir aquí, aplicas tu ecuación de convección aquí. ¿Y qué dice la ecuación de convección? Calor, que ya sabes que es 90, es igual a H, que lo conoces. El área lo conoces por la diferencia de temperatura, ¿cuál? T0 menos T1. La única incógnita aquí es T1, resuelves y encuentras la temperatura en este punto. Que por aquí, por el material rojo, también pasa 90. ¡Qué bien! Pero si me voy de 1 a 2, entonces ya yo sé que 90 es igual a, y tienes la ecuación entonces de la resistencia conductiva. Entonces, con la K conocida, la L conocida, el área conocida, la única incógnita es T2 y puedes encontrar la temperatura T2. Y asimismo, puedes irte, por ejemplo, del aire de afuera hasta 3 o de 2 hasta 3, como quiera, te da lo mismo.
y te da entonces la temperatura en este punto. Así es que la ecuación esta para una placa puede permitirte entrar a la estructura y no importa la cantidad de materiales que tengas, puedes encontrar la temperatura intermedia entre placas. Habiendo dicho eso, entonces aquí, ¿no? Tenemos el material ya con su circuito y podemos entonces con este problema aquí ver las temperaturas, que es lo que me están preguntando en los extremos, si es que por aquí se sabe el calor que se transmite, que es de 1500 BTU por hora. Entonces, en la solución, esta es la placa, esta es la ecuación con el poder que acabamos de explicar. Tienes todas las dimensiones, tienes la conductividad, ya puedes jugar con eso. Puedes calcular Q, lo conoces, tienes la temperatura aquí, puedes encontrar T2 o teniendo T2 puedes encontrar T1. Por supuesto que debes tener una de las dos. Entonces aquí, en este problema, te dicen, es el mismo problema, ahorita pusiste, aquí puse pintura, una pintura aislante, le puse esa pintura y observa entonces que las temperaturas, digamos, en el primer caso, con un calor de 1500, la temperatura en T2 es esta que está aquí, es de 97. Pero cuando pusiste el aislante, la pintura aislante con el espesor, hay dos resistencias. Ahorita la temperatura aquí ha bajado a 83. Entonces, si tú le sigues poniendo aislantes, la temperatura en este punto baja, de tal forma que adentro puede estar una temperatura muy alta, pero en la parte de afuera puedes conseguir una temperatura muy baja que si alguien pone la mano aquí, no se queme. Entonces, por eso está el concepto del aislante por conducción térmica, donde hace el trabajo de disminuir el flujo de calor. Y también, lógicamente, al disminuirlo, disminuye la temperatura en la pared expuesta, es decir, en contacto, por ejemplo, con los seres humanos. Entonces, tenemos aquí que hay otra pregunta para el mismo ejemplo, ¿no? Ahora te dicen con el espesor de pintura cuál es la temperatura en 3 y aquí está la temperatura de 83. Y se termina el ejemplo 1 y terminamos nosotros la clase por el día de hoy. Mañana seguimos discutiendo, cuando nos veamos la próxima vez, la placa con generación de energía, que es otra cosa. Ok, creo que estoy con ustedes de nuevo. No tengo idea cuándo me sacó el sistema de la clase. Pero bueno, estábamos discutiendo las placas compuestas. Hubo una caída de la señal, así es que se fue momentáneamente. Ya me cambié ahorita a otro casa comercial. Así es que ahorita estamos, de alguna manera, bueno, ya terminamos la clase. ¿Estamos todos? ¿Me están escuchando ahorita? Sí, profesor. Ok, entonces, yo no sé en qué parte me sacó, pero entonces la próxima clase volvemos a hacer una síntesis en la última parte y corregimos más o menos la situación.
Así que son cosas que pasan. Ayer me pasó lo mismo, me sacó, así que vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento antes de despedirnos? Ok, parece que no. Lo más probable es que el material que tenemos programado para el parcial número 1 se vaya a terminar o la próxima semana o a inicios de la siguiente. Así es que ya prácticamente estamos muy cerca de terminar de cubrir todo el material para el parcial 1, que ya tiene fecha, yo te he dado la fecha. Así que para que más o menos estés pensando en ese tipo de cosas, ¿no? No dejes de último lo que hemos discutido hasta ahora. Te voy a enviar entonces el material, no sé si hoy o mañana, de los métodos numéricos. Te voy a enviar el proyecto también y entonces queda pendiente que tú me envíes la retroalimentación de quiénes serían los coordinadores y cómo están conformados los grupos para ese proyecto intermedio. ¿Hay alguna pregunta? Listo, no hay. Así es que nos despedimos. Entonces, yo creo que yo te veo otra vez en esta semana. Creo, sí, ¿no? Sí. Te veo otra vez esta semana. Así es que nos despedimos hasta la próxima clase. Que tengan un excelente día y sería un hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profesora. Chao, profesora.